Este sería el séptimo mensaje que se llama Una mirada en el calendario de Dios. La introducción solamente tiene 7 mensajes, ya hay 6 mensajes antes de este, y quiero que todos digan eso, una mirada en el calendario de Dios. Dentro de esa introducción estamos hablando sobre 2 perspectivas eternas de eventos escatológicos y hoy nos vamos a centrar en uno que es la esperanza que la iglesia y los salvos tenemos y se llama la patria celestial. ¿Cuánto esperamos estar en la patria celestial? Así que el tema de la patria celestial, gracias a Dios, que quedó prácticamente al final de esta serie, desconectado de los demás, que ya habíamos hablado de esta introducción, que pareciera extensa, de 7 mensajes, pero en realidad el tema de la profecía es demasiado amplio y crea de todo corazón que lo que le he podido compartir solo es básico, es escatología o profecía básica, así que hay mucho más todavía. Quiero que vaya a la Biblia, a Mateo capítulo 6, y si tiene alguien a su lado para que le preste por favor la Biblia y podamos leer juntos en el nombre del Señor. Bueno, en Mateo capítulo número 6, en el versículo 29, o mejor en el versículo 19 hasta el 21, vamos a centrarnos allí para leer juntos la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Cuando ustedes lleguen allí, quiero que confirmen diciendo amén. Gloria al Señor. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Mateo capítulo número 6, versículos 19 en adelante. La Biblia dice, todos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tomen asiento dando gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Esta misma escritura quise traer conmigo, esta hermosa versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia al Día. Esta Nueva Biblia al Día traduce el mismo versículo, los mismos versículos, de la siguiente manera. Dice, no acumulen tesoros en la tierra, diga tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones roban. Dice, háganse tesoros en el cielo, digan cielo, donde no hay polillas ni herrumbre que puedan corromper, ni ladrones que les roben. Pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Pregunto, ¿dónde está nuestro tesoro? Amén. Cuando uno tiene claro dónde está su tesoro, también allí tiene todo su corazón, su mente, su enfoque, su anhelo, sus deseos, todo está en esa área. Ahora, algo que quiero con la ayuda del Señor comentarles hoy es acerca de este asunto que se llama la patria celestial. Habíamos mirado un cuadrito, quiero que lo pongan un momento y luego volvemos a esta imagen para que no se desconcentren con la imagen de allá. Ese cuadro es como un calendario, por eso el tema en general se llama una mirada en el calendario de Dios. Y en el calendario, o bueno, no importa, si no lo tienen, no hay problema, simplemente la iglesia es llevada ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Qué hay allá en el cielo primero? Algo que se llama dígalo fuerte, tribunal de Cristo, tribunal de Cristo. Es un tribunal de recompensa. Luego del tribunal de Cristo, ¿qué hay? Eso es, díganlo con confianza, las bodas del Cordero. Ok, es como el matrimonio entre Cristo y su iglesia, oficialmente hablando. En la tierra, una vez que hay el arrebatamiento de la iglesia,
el inicio de la tribulación y con la continuación de la gran tribulación, que en realidad son 7 años divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Termina esta gran tribulación con una guerra devastadora que es la famosa guerra del, dígalo fuerte, la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial según algunos escatólogos creen. Por otro lado, una vez que termine esa guerra del Armagedón, aquí el Señor viene por segunda vez y Él viene a la tierra, a diferencia del arrebatamiento, ya lo habíamos dicho, no me voy a enfocar mucho en este aspecto. Lo que quiero es que todos nos conectemos en el punto en el que vamos, y en su segunda venida Él viene no solo para dar una estocada final al anticristo, al falso profeta y a los que estén en esa guerra del Armagedón, sino que también viene para establecer ¿qué cosa? Juicio de los gentiles o de las naciones y el juicio a Israel. Muy bien, yo creo que ahí ya les queda fácil porque ya lo están mirando. Después de ese juicio de las naciones y ese juicio de Israel, comienza aquí en la tierra un periodo que se llama el milenio. 1000 años literales de gobierno, el gobierno perfecto de Dios aquí en la tierra. Y note eso, habíamos dicho que el milenio es como el preludio del cielo aquí en la tierra, es como lo más parecido al reino celestial aquí en la tierra. Será un gobierno perfecto, ya dimos toda una enseñanza sobre ello. Ahora, después de que termine el milenio, ocurrirá un gran juicio. Ahí se llama el juicio final o el trono blanco. Ese es el juicio para todos los perdidos, y ante ese juicio nadie será bien librado, nadie saldrá bien librado. Ahora, allí es el momento exacto donde vamos a entrar hoy. El gran trono blanco ocurrirá en el trono de juicio que estará establecido para ese momento, al final del milenio estará establecido. Ahora, después de este evento, ahora ya quiero que vuelvan a la imagen anterior, ocurrirá entonces el inicio de lo que se llamaría, y es importante decirlo de esta manera, el inicio de la eternidad otra vez. Es decir, note usted que si va a la Biblia, en Génesis, usted encuentra en Génesis 1:1 que todo comenzó en un momento con el tiempo. Comienza el tiempo, comienza la materia, comienza la energía, se forma todo lo que es este sistema, el cosmos, el universo mismo. Pero algo que me llama la atención es que comienza algo aquí que se llama tiempo. Diga, tiempo. El tiempo tiene un comienzo y Apocalipsis dice que también tendrá un final. Dice, llegará el momento donde el tiempo no será más. Ahora, la patria celestial, también llamada reino de los cielos o también llamado reino eterno, no es otra cosa que esa gran esperanza, no solo de la iglesia, sino, como veremos hoy, de todos los salvos, todos los salvos. Ahora, aquí en Mateo capítulo 6, donde leímos, el Señor Jesucristo nos exhorta a tener un enfoque no en lo terrenal, sino en lo celestial. Dice, no se hagan tesoros en la tierra. Y la razón por lo que dice esto es porque en la vida aquí en la tierra es pasajera, es efímera, es solamente un ratito aquí en la tierra, y lo que viene después es lo que se llama eternidad para cada uno de nosotros. Por esa razón el Señor le está diciendo, si usted quiere tener no una vida concentrada en lo terrenal, donde la polilla, donde el orín corrompe, donde se pervierten las cosas, donde se dañan las cosas, donde hay ladrones que pueden minar y hurtar, dice la Biblia, más bien enfoquémonos, dice, en hacer tesoros en los cielos. Una de las preguntas sencillas es, ¿cómo uno puede hacer tesoros en los cielos? ¿Quién me puede decir por lo menos una idea de cómo hacer tesoros en los cielos? Ganando almas para Cristo. ¿Otra forma? Una vida de obediencia, trabajando, sirviendo al Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de alimentar lo espiritual.
Porque no se olvide que este cuerpo que algún momento, sea que lo cremen o sea que lo entierren, va a pasar por el proceso de la muerte, sea de cualquier manera, y este cuerpo va a fenecer. Pero hay algo dentro de nosotros que se llama alma, que se llama espíritu, que es lo de Dios, la parte eterna, la parte espiritual dentro del ser humano, y eso va a tener que rendirle cuentas al Creador. Porque dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, y de tal manera como Él es eterno, Él creó seres con espíritu y con alma, una alma eterna, un espíritu eterno. Pero no solo eso, sino que ya hemos enseñado que habrá un momento en el tiempo donde aún los cuerpos van a ser resucitados. Ahora, después de que haya pasado el famoso trono blanco, juicio final, que es el momento donde ya todos los perdidos van a ser juzgados, y ya la iglesia ha pasado, ya ha sido salvada, ya todos los salvos de todas las edades, de todos los tiempos que hemos venido hablando han sido salvos, va a comenzar este periodo interesantísimo en la tierra, porque habíamos dicho que después de que en la tierra ocurra esa tercera guerra mundial o ese Armagedón, esa guerra devastadora, esta tierra va a quedar destrozada, va a quedar destruida. No obstante, para empezar el reino milenial, la Biblia muestra, y yo tengo un estudio que lo he compartido ya, que dura por lo menos 3 horas explicando cómo es el proceso de restauración de la tierra. La tierra va a ser restaurada, pero solo por 1000 años. Y allí, al finalizar ese milenio, viene un proceso, y ese proceso es el que más nos tiene que llamar la atención. Y es que según la Biblia, Jesús mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En otras palabras, está diciendo que habrá un momento donde incluso el cielo que ahora conocemos, la tierra que ahora conocemos, el mar que ahora que ocupa gran parte de la tierra, desaparecerá. Y en ese momento comenzará lo que se llama la eternidad. Quiero que vayan por favor a Apocalipsis capítulo 21 y nos vamos a enfocar en algunos aspectos que son muy prácticos, y yo quiero enseñárselo de la manera más sencilla posible para que usted lo pueda comprender. Apocalipsis capítulo 21, pero note usted, para hacer un poco de contexto, usted va a encontrar que en Apocalipsis, en el capítulo 20, capítulo anterior, se habla, número 1, de los 1000 años. A partir del versículo 1 se habla acerca de un momento donde se van a establecer tronos para poder entrar a ese milenio, para juzgar. Luego, a partir del versículo 11 se habla del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 en adelante. Y a partir del capítulo 21, esto es tremendo, porque los que ya hemos estudiado y ustedes que han estado siguiendo toda esta serie, saben que en todo el capítulo, desde el capítulo 5 en adelante de Apocalipsis, se empiezan a describir unas cosas que realmente son espantosas, son escalofriantes. Hay gente que dice que le da miedo leer el Apocalipsis, y en cierto modo tiene razón, porque no habla muchas cosas que sean muy agradables. Habla de trompetas, habla de copas de ira, habla de destrucción, habla de ruina, habla de un caos extraordinariamente espantoso aquí en la tierra. Y lo que me llama la atención es que en el capítulo 20 eso es como que se va subiendo la intensidad, y en el capítulo 20 se vuelve todavía mucho más impresionante, porque después de un milenio tremendo, de un reino perfecto, la gente se rebela contra Dios. Dice que finalmente hay un juicio allí y serán lanzados todos los rebeldes. El mismo diablo que los engañaba, dice el versículo 10 del capítulo 20, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Todos los perdidos. Diga, todos los perdidos. Ese mismo destino, después de pasar por el juicio del gran trono blanco, también lo tendrán no solo los que se perdieron en el milenio, sino también dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, toda la gente que ha muerto, desde el primero que haya muerto y se fue a ese lugar de tormento, a ese infierno de dolor, a ese infierno de desesperación donde hay almas. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que en esta versión que tengo acá lo traduce incluso como el infierno, en esta versión dice, y la muerte y el Hades, o la muerte y el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Diga conmigo, ante Dios, el juez justo, nada quedará impune. Ahora, note eso. Y la muerte es tan tremendo que Oseas capítulo 13, escuchaba una lectura poderosísima el día de hoy. Me gusta escuchar la Biblia en audio. Y miraba cómo la palabra del Señor dice que llegará un momento donde ni siquiera ni el diablo, ni el falso profeta, ni el anticristo, ni todos los perdidos, incluso ni siquiera el mismo infierno, ni la misma muerte van a quedar impunes delante de Dios. Es decir, a Dios no se le queda nada. Dice versículo 14, léanlo allí conmigo. Y la muerte de Apocalipsis 14, 20, 14. Y la muerte y el Hades, su infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Tremendo, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y aquí viene lo espantoso. O sea, aquí es donde quiero hacer la conexión. Justo el último versículo del capítulo 20 termina hablando de lo más espantoso que le pasará a la humanidad, y es: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? ¿Al lago de qué? Dígalo con fuerza. Al lago de fuego. Es decir, termina hablando de algo tan espantoso. Y cuando uno ve no solamente la gracia, es decir, la forma de literalmente hablando, la parte literaria de la Biblia es excepcional. Si usted va a los 3 primeros capítulos de la Biblia, se mira el origen del tiempo, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del pecado, el origen también de la redención, hasta el capítulo 3. Pero en los últimos 3 capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, se encuentra todo el destino eterno de la tierra, de los perdidos, de todo lo que comenzó en el Génesis. Y luego en los últimos 2 capítulos de la Biblia termina mencionando una de las cosas que la Biblia declaró siempre de una manera muy abierta, muy clara, pero que después de tanta ruina, de tanta devastación en la tierra, pareciera como una utopía, pareciera como algo imposible, pareciera como algo que no pudiera suceder. Y es que después de que todo sea devastado, todo sea destruido, la gente misma, el mismo infierno, el mismo Hades, la misma muerte, sean condenados, sean lanzados, confinados mejor al lago de fuego, finalmente en el capítulo 21, versículo 1, y en la mayoría de las versiones de la Biblia comienza con un título que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Esta versión, Nueva Biblia Día, dice la Nueva Jerusalén, que es exactamente lo mismo, es esa ciudad celestial. Y cuando vamos aquí a observar, voy a procurar ir no solamente detalladamente, no puedo ser muy minucioso porque sería demasiado extenso la explicación, pero sí quiero que le quede por lo menos claro los aspectos más relevantes o preponderantes de este aspecto. Estaba mirando algo que me llamó la atención, y es que en Oseas capítulo 13, en el versículo número 14, dice que la misma muerte va a ser enjuiciada delante de Dios, porque dice: de la mano del Seol los redimiré, hablando de los resucitados para ser salvos, los libraré de la muerte. Y luego la muerte la encara y le dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista.
Nosotros estamos adorando a aquel que fue el único capaz de enfrentar a la misma muerte y con la misma muerte darle el golpe final al reino de la muerte. Jesús dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo el poder sobre la muerte y sobre el Hades, sobre el infierno. Ahora, después de que las cosas van subiendo de nivel, si usted se va rápidamente a Apocalipsis, usted ve que en el capítulo 5 se va incrementando el asunto. Capítulo 6 se habla de sellos, de ahí en adelante hasta el capítulo 8, luego se habla, cada sello abre terremotos, pestes, úlcera, guerra, muerte, destrucción. Después usted se va a lo que tiene que ver con las trompetas y ahí habla de ayes, dolor, juicio, ruina para este mundo. Luego se va adelantando en el libro de Apocalipsis y usted encuentra que la Biblia describe plagas postreras o copas de la ira derramadas sobre la tierra, y como que la situación se va volviendo tan candente que justo cuando llega el capítulo 20 no podía ser peor todavía para la humanidad, porque ya ni siquiera es juicio en la tierra mientras están vivos, sino que será un juicio eternal ya después de haber resucitado para ser lanzados al lago de fuego. Pero en el capítulo 21 comienza declarando en tan pocas palabras, exactamente como pasó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de la primera tierra y del primer cielo. Pero en el 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y da un detalle importante, dice: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, uno de los detalles interesantes de esa nueva tierra es que no tendrá mar. El mar está fungiendo aquí en la tierra como uno de los grandes divisores de la humanidad. Es decir, ha hecho que el ser humano se pierda una cantidad de bellezas que hay en las profundidades, de la majestuosidad que hay allá en la tierra. Divide, ha servido para cosas buenas, pero también para muchas cosas malas. Pero algo que me llama la atención es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en el primer cielo y en la primera tierra, había un mar que desde el mismo Génesis se ve cómo lo organiza, pero en ese cielo nuevo y tierra nueva dice la Biblia que el mar ya no existía más. Y así, tan fácil como esto, nos abre una cortina hacia la eternidad. Es decir, con unas breves palabras, eso es lo impresionante de Dios, que mientras los seres humanos a veces damos mucha vuelta a los asuntos o le ponemos muchas flores para tratar de decir algo, el Señor, cuando habla de cómo creó el universo, lo dice en un solo versículo, punto. Y cómo crea el cielo nuevo, que uno esperaría que diga por lo menos toda una retórica de cómo lo hizo. Simplemente dice: vi cielo nuevo, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, punto. Se habla de ese nuevo cosmos, de ese nuevo sistema que ya no estará regido por el tiempo cronológico, sino por el tiempo llamado Kairos, que ya habíamos estudiado, que es el tiempo de la eternidad, el tiempo de Dios. Ahora, quiero que nos enfoquemos ahí hasta el versículo 4. Démosle una leída porque sé que algunos lo han leído, puede ser que otros no. Dice versículo 2: y yo, Juan, este es el visionario, el hombre que Dios le mostró toda esa revelación, Juan, uno de los que fue apóstoles del Señor, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Describe algo que es a nuestra mente, ¿verdad? Hoy estudiando esto es impresionante. Dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo o la casa de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Antes de leer el 4, aquí es donde se cumple la profecía de la oración conocida por muchos como el Padre Nuestro. Allí dice: venga tu reino. Ya no solamente será una forma espiritual de que el reino de Dios viene a nosotros, sino que se literalizará esa profecía, y ya el reino de Dios, la ciudad de Dios, la casa de Dios descenderá, y estaremos nosotros con una conexión sobrenatural, el nuevo
cielo con la nueva tierra. ¿Por qué ahora no puede ocurrir eso? Sencillo, porque en la tierra hay maldad, hay pecado. Los aires, según la Biblia, Efesios capítulo 6, hay cortes diabólicas en los aires. Dice la Biblia que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no solamente está hablando de los aires, el cielo sideral, sino el cielo cosmológico, lo que va más allá. Hay un completo dominio de fuerzas del mal en todo ese terreno, y obviamente no hay una conexión como habrá allí en ese cielo nuevo y esa nueva tierra que la vamos a observar de una manera más detenida. Ahora, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva ocurrirán algunos aspectos muy interesantes, y es que no solamente será como que el reino de Dios viene y se conecta, hay una conexión aquí, sino que habrán, dice claramente en el versículo 24, naciones del mismo capítulo 21, dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, el cielo desciende, pero en la tierra también habrá habitantes. Eso es algo que es necesario poder aclarar. Habrá un momento en la eternidad donde habrá una conexión entre el cielo y la tierra, pero no esta tierra como nosotros la vemos. ¿Cómo se imagina una tierra sin mar? Es decir, nuestra mente ya no tiene la capacidad para visualizar cómo será esa nueva tierra perfecta. Por supuesto, climatológicamente el efecto del mar produce muchos asuntos climáticos en la tierra por la cantidad de agua que hay, pero en esa nueva tierra habrá, por un lado, ausencia de mar, pero también habrá una conexión de seres salvos, todos glorificados, tanto los que habiten en la nueva Jerusalén como en la tierra. Todos ya han resucitado, ya sean la iglesia en la nueva Jerusalén, ya sean los santos del Antiguo Testamento, ya sean la nación de Israel, ya sean los que fueron salvos durante la gran tribulación, ya sean los que fueron salvos durante el gobierno milenario. Todos esos van a estar resucitados habitando en ese nuevo reino llamado cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, como estamos respondiendo al aspecto de dos perspectivas eternas de los eventos escatológicos, voy a pasar primero mencionándole eso para luego ir a unos detalles para que usted pueda entender mucho mejor. ¿Quiénes estarán o participarán en el reino celestial? Esa es la pregunta bien importante de ese cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, ¿quiénes serán partícipes, según la Biblia, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Obviamente, si hay un reino, por eso se llama la patria celestial o el reino celestial, pues hay un rey, y no estamos hablando de un rey cualquiera, sino de un rey que dice que por la eternidad se llamará Rey de Reyes. Si es un reino, significa que él cumplirá sus profecías que le dio, por ejemplo, a David. A David le prometió un reino eterno, no solo en el reino milenario, sino un reino eterno. Y él será uno de los tantos reyes que estarán bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero note lo siguiente, ¿quién estará? Número uno, el gran rey, Cristo, pero a su lado, su amada, la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia aquí? ¿Cuántos se sienten bendecidos de ser la iglesia del Señor? Cristo y su iglesia en primer lugar. Son la primacía del reino. Está Cristo, que es la cabeza, y su iglesia, que es el cuerpo. Cristo, que es el esposo, y su iglesia, que es la esposa. En otras palabras, la única que fue de una manera muy diferente, incluso diferente en relación a la misma nación de Israel, es su relación con la iglesia, una relación de esposos. Ahora, luego, ¿quiénes estarán en ese reino? Los santos de todas las temporadas que no fueron salvos como iglesia. Es decir, la iglesia tiene un lugar peculiar, un lugar excepcional, un lugar particular, un lugar especial en el reino. Pero hubo una cantidad de gente, y habrá una cantidad de gente que será salva, pero no como iglesia. ¿Encabezado por quién? Número uno, por los santos del Antiguo Testamento, tanto los de antes del diluvio, los de después del diluvio, los de la época de Abraham en adelante, los de la nación de Israel, son en general
salvos del Antiguo Testamento, todos los salvos del Antiguo Testamento. También estarán no solamente aquellos, sino también aquellos que pasaron por la gran tribulación, incluido el remanente de Israel. Todo esto ya lo hemos explicado, por eso voy rápidamente acá, como también la gran multitud vestida de ropas blancas que aparece en Apocalipsis 7, 9 al 17. Esa gran multitud vestida de ropas blancas no es la iglesia, son los gentiles en multitud que van a ser salvados durante el tiempo tribulacionario, según Apocalipsis 7, 9 al 17. Reitero, tipificando a gentiles que no habían oído antes sobre el evangelio del reino, pero que lo aceptarán a costa incluso de su propia vida, según Apocalipsis 13, 7. Dice que mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, ya arrebatada, ya llevada por el Señor antes de la tribulación, según Apocalipsis 13, 7, habrán otros que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando del gobierno del anticristo que va a matar mucha gente sin darse cuenta que finalmente está también llevando mucha gente hacia la salvación a través de su gran matanza. Por otro lado, todos los salvos durante el milenio también harán parte de esa patria celestial. En esta patria celestial serán partícipes, y esto es algo muy hermoso y a la vez muy interesante, serán partícipes todas las cortes celestiales de todos los rangos angelicales por toda la eternidad. Una de las características de nuestro Dios es que Él es Jehová Shavuot o Jehová Shabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Diga, ejércitos. Y según la Biblia, la iglesia en Efesios 6 también tiene que vestirse con la armadura de un soldado. Y no solamente somos parte de los ejércitos, la iglesia, sino que el Señor también tiene sus ejércitos y cortes angelicales. A grosso modo, ya incluso alguna vez predicamos sobre ángeles y demonios, hemos explicado sobre algunos rangos angelicales, los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, los tronos, los dominios, las potestades, son seres espirituales, los seres vivientes, seres espirituales que también serán partícipes de esa patria celestial. Es decir, es algo que nuestra mente finita no alcanza a visualizar, tanto que la Biblia dice que a Pablo un día se lo llevaron al tercer cielo. Él no quiere decir que es él, porque él era orgulloso primero, por eso era un Saulo. Después lo cambiaron a un Pablo, que significa pequeño. Lo hicieron humilde, él se volvió humilde a causa de los aguijones en su cuerpo, el mensajero de Satanás, que era una enfermedad en su cuerpo. Pero en algún momento a él lo apedrearon al punto de matarlo. Y al matarlo, dice la Biblia, él, conozco a un hombre que en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado hasta el tercer cielo, fue llevado hasta el paraíso, dice, donde vio y oyó cosas inefables que no le son dadas al hombre expresar. ¿Por qué? Porque la mente humana no tiene la capacidad de razonar ciertas cosas, y menos con una mente carnal. Con una mente espiritual sí se puede entender lo que la iglesia tiene, Dios tiene preparado para la iglesia. Y aún así, nuestra mente no alcanza a visualizar lo grande que hay detrás de todo esto. Pero ¿saben qué es lo magnífico? Es que en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, el Señor nos da detalles de cómo será esa nueva Jerusalén de una manera tan magistral que ni Gabriel García Márquez ni ningún escritor, llámese Shakespeare, tenía la capacidad de escribirlo de una manera tan extraordinaria y detallada y tan minuciosa. Y a él le plació que el que escriba eso sea un sencillo pescador llamado Juan el teólogo. Juan el teólogo, que alguien diría, no, es que él tuvo que haber sido un experto en gramática. No, fue un hombre humilde pero lleno del Espíritu Santo quien escribió el libro del Apocalipsis e inspirado por Dios. Ahora, por otro lado, dice la Biblia algo interesante, que además de todos esos seres que estarán allí en esta patria celestial, ¿quiénes son? Recuento, la iglesia, número uno, aquí en esa nueva tierra, ¿quién estará? Israel, todos los salvos del Antiguo Testamento, todos los salvos de la Gran Tribulación, todos los salvos del milenio estarán allí. ¿Quiénes más? Los ángeles, las cortes angelicales también estarán allí.
Pero note eso. ¿Dónde estará el resto de la humanidad? ¿Dónde estarán los demonios? ¿Dónde estará el diablo? En el lago de fuego, por toda la eternidad. Ahora, debido a que el gran trono blanco, o en ese gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, acontecerá ese gran trono blanco al final de la historia de la humanidad en la presente tierra, tal como la conocemos en la actualidad, justo al finalizar el reino milenial y antes de que Dios cree los cielos nuevos y la tierra nueva. Es decir, el gran trono blanco es justo al final, cuando ya le va a llegar el final a la tierra misma, pero también justo antes del nuevo cielo y la nueva tierra. Ello implica que la tierra, vaya por favor, vaya buscando en la Biblia, Apocalipsis, o mejor, Segunda de Pedro capítulo 3, téngalo allí, Segunda de Pedro capítulo 3. Mientras usted llega a Segunda de Pedro capítulo número 3, algo interesante a destacar es que en el momento justo en el que el Señor hace ese juicio final o ese trono blanco, justo antes de crear los cielos nuevos y la tierra nueva, ello implica algo bien importante, por lógica, es que la tierra tal y como la conocemos no será más, pero tampoco será el destino eterno para la iglesia. Es decir, esta tierra, este mundo, por bonito que sea, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, todavía se ven destellos del Edén, todavía se ven destellos del momento de gloria, aunque el Edén era un lugar especial que también fue quitado de esta tierra. Pero aquí en la tierra todavía se ven cosas hermosas a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta explotación, a pesar de todo lo que el ser humano, hay lugares que son literalmente paraísos aquí en la tierra. Pero aún eso se queda corto en comparación de lo que le espera a esta nueva tierra y a este nuevo cielo. Será algo definitivamente que no se puede comparar con nada aquí en la tierra. Y más adelante vamos a llegar incluso a las medidas de la Nueva Jerusalén, y solo con eso usted se va a dar cuenta que no hay absolutamente nada con que se pueda comparar aquí en la tierra. Es algo demasiado, es decir, Hong Kong, Nueva York, Ciudad de México, las ciudades más grandes del mundo, cualquiera de las ciudades chinas, le quedan, de verdad, son un chiste al lado de la Nueva Jerusalén. No solo en tamaño, sino también en belleza. La ciudad más hermosa dice que es una que está en Dubái, creo. Pero esa ciudad le quedan en pañales en comparación a la gloria de la Nueva Jerusalén. Hermano, es algo que no hay aquí en la tierra. No se puede comparar. Alabado sea Dios. ¿Y eso por qué? Porque dice la Biblia que el arquitecto de esa ciudad y el constructor es Dios. Es decir, no hay arquitecto que tenga capacidad de construirla, ni constructor. Él fue el arquitecto y a la vez el constructor de esa ciudad. Ahora, veamos unos detallitos allí para que nos conectemos. La tierra, como la conocemos, no será el destino eterno ni para la iglesia, ni para los salvos aparte de la iglesia, pues el final de la iglesia está en la morada de Dios, de la que habla Apocalipsis, el tabernáculo de Dios. El final de la iglesia no es en la tierra, sino en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Es tanto que ya nosotros como cristianos, dice la Biblia, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos. Es decir, ya somos ciudadanos del reino de los cielos, aun cuando estamos ya en la tierra, porque hacemos partícipe del reino espiritual del Señor. Cuando usted le preguntan, más que ser colombiano, más que ser latino, usted es del reino de los cielos, de la patria celestial. Somos de una patria diferente. Ahora, note lo siguiente. Por un lado quiero destacar esto: la morada de Dios, la Nueva Jerusalén, la patria celestial, será el destino eterno de la iglesia. Apocalipsis 21:1, después de esa formación del nuevo cielo y la nueva tierra. Lo que relata Apocalipsis 21:1, este texto cronológicamente ocurre después del juicio del gran trono blanco. La presente creación será deshecha por fuego. Lo dice la Biblia. Ya hoy en día se habla del asunto de
muchos tipos de armas que tienen, obviamente Dios no va a utilizar armas para destruir este asunto, pero hubo mucho tiempo donde cuando leían lo que vamos a leer era una risa para mucha gente, es decir, parecía ridículo leer lo que vamos a leer. Vaya por favor a segunda de Pedro, capítulo número 3, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, que es un capítulo profético. Muchos conocen a Pedro como el apóstol, pero también era un profeta, y este personaje describe proféticamente algo interesante en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, mire cómo describe en tan pocas palabras cómo será el final de esta tierra como la conocemos, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, diga elementos, diga materia, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas, diga todas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa de manera de vivir? Yo digo amén a eso. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí está hablando de algo que se llama el día de Dios, el momento donde Él ya da su estocada final a lo que es la misma creación que fue pervertida, porque la Biblia dice que ni aun las estrellas están limpias ya delante de su presencia, porque fueron contaminadas por estos seres del mal. Pero note eso, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando? ¿Cuánto estamos esperando al Señor? Pero dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios. Pero note eso, es decir, la iglesia también de una u otra manera será partícipe de ver ese momento que no tiene forma de describirlo, pero que la Biblia lo describe de una manera tan práctica de cómo todo esto va a ser deshecho. Dice, en el cual los cielos encendiéndose, no habla del cielo solamente, sino de todo el universo en plural, la misma expresión de Génesis 1:1, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿cuántos somos? Nosotros somos la iglesia, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Hermano, usted tiene un Dios que lo que cumple, no solo lo que promete, cumple. Es decir, no solamente promete, sino que tiene poder para cumplir lo que promete, por difícil que parezca a nuestra manera de ver. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No cualquiera va a morar en esos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso vale la pena vivir en santidad. Por eso vale la pena agradar a Dios. Por eso vale la pena renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar al pasado. Vale la pena agradar a Dios. Vale la pena, no solo por lo que Él tiene, sino porque estaremos para siempre. Es decir, el verdadero dolor del lago de fuego no será estar en el lago de fuego solamente, sino estar separados de Dios para siempre. Y el verdadero gozo de la patria celestial no solamente será disfrutar de esa magnificencia que se va a describir en el capítulo 21, sino estar cerca de Él por toda la eternidad. ¿Para cuántos eso es algo esperanzador? Ahora, note lo siguiente, vamos a ir avanzando un poquito en este asunto. Voy a mirar acá el tema del cronómetro, estoy tratando de, no quiero pasar, ok. Bueno, entonces, algo bien importante acá es que aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, muchos leían esto de que se llegará un momento donde la materia, donde los elementos van a arder. Dice, eso es imposible, ¿cómo puede suceder? El mismo hombre, siendo limitado en inteligencia y limitado en poder, ha podido demostrar cómo el uso de armas atómicas
puede hacer que esto sea real, es decir, puede hacer, y si no usted investigue lo que tiene que ver con aquellas bombas atómicas que ya han sido soltadas en la Tierra y todo el caos, todo el daño que han causado, como es el hombre de alguna manera vislumbrando en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, vislumbrando lo que en su maldad el hombre puede hacer, cuanto más en su omnipotencia Dios puede hacer con lo que Él mismo creó. Como una estopa todo será consumido. Pero note lo siguiente, lo que se relata aquí es que la presente creación será deshecha por fuego a fin de que sea purificada de todos los efectos del pecado. Note una cosa, la Biblia dice que al Señor se lo conoce como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, es decir, el fuego en simbología es representación del Espíritu Santo, pero ahí en Hechos capítulo 2 dice que no solamente hubo derramamiento del Espíritu Santo, sino que la profecía dice que habrá un momento donde se derramará el fuego de la ira y del juicio de Dios aquí en la tierra, y el que puede hacer eso, es decir, el que puede bautizar con el Espíritu Santo y al mismo tiempo destruir con fuego es Dios. Dios. Dice que usted no tenga miedo de los que puedan matar su cuerpo, sino del que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno, en ese lugar de tormento. Ahora, mire un asunto importante acá. Lo que quiero destacar acá es: los salvos del milenio se unirán a los salvos del Antiguo Testamento y a los salvos de la tribulación en la nueva tierra. Ese es su destino final y eterno. Pero para la iglesia su destino será la nueva Jerusalén. Ahora, ¿quiere decir que la iglesia no podrá salir de la nueva Jerusalén? No, porque por eso habrá 12 puertas, se podrán salir, pero también se podrá entrar. Es decir, los que estén en la tierra podrán entrar a la nueva Jerusalén, pero no podrán morar allí. Y los que estén habitando en la nueva Jerusalén también podrán salir, es decir, no están confinados a estar allí por toda la eternidad. Ahora, comenzando así, es decir, en el momento en el cual llegue la nueva creación, comenzará así la patria celestial, reino de los cielos, reino eterno, con Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, note eso, diga conmigo: en la patria celestial estará Cristo como el Rey de reyes, su amada la iglesia y las naciones que han sido salvas. Volvamos a Apocalipsis capítulo 21. Estoy tratando de ir suave en el sentido de que usted pueda ir comprendiendo detalles. Si usted lee Apocalipsis 21, se lo recomiendo, léase 21 y 22, va a entender todo lo que es, cómo es ese después del cielo nuevo, después de ese cielo nuevo y tierra nueva, todo lo que ocurrirá. El versículo 24 dice que habrá naciones que hubieron sido salvas, andarán a la luz de ella, o sea, de esa ciudad brillante, majestuosa, y los reyes de la tierra, no te habrán reyes en la tierra, traerán su gloria y honor a ella. Algo bien interesante. Ahora, después de haber dicho esto, para poder entender mucho más, quise darme a la tarea de hacer un bosquejo de la patria celestial, es decir, como un análisis no minucioso. Vuelvo y repito, solamente estoy dando a grosso modo, a grandes rasgos, los detalles relevantes, porque este tema es supremamente amplio. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es, a grosso modo, describirle un bosquejo de la patria celestial. Esta tarde que estaba estudiando y estaba metido en este asunto de corazón, la verdad yo estaba no solo agradecido con Dios por lo que Dios tiene preparado para su iglesia, sino impactado, realmente impactado. Había cosas que apenas hasta hoy, al leer, al meditar y al profundizar, he podido captar de una manera más clara. Note eso: el bosquejo de la patria celestial, número uno, para que comience una patria celestial, un reino de los cielos, se requiere, diga, se requiere. ¿Qué se requiere? Se requiere destrucción del cielo y de la tierra actual. Vamos a mirar rápidamente algunos versículos que nos hablan un poco sobre eso. Mateo capítulo 24, versículos 35. Vamos a procurar leerlos lo más rápido que podamos. Dice 24:35 de Mateo:
la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Profecía de la boca de Jesús de que este cielo y esta tierra van a ser destruidos. Diga, pasarán. Marcos 13:31 y Lucas 21:33 rectifica que el cielo y la tierra pasarán. Tanto Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, es decir, narran las mismas escenas, las mismas palabras, desde una óptica diferente, pero siempre recalcando lo más relevante. Y en los tres versículos, en los tres evangelios, Mateo 24, Marcos 13:31 y Lucas 21:33, dice, el cielo y la tierra pasarán. Ahora, en Apocalipsis hay un texto que ya lo leímos, pero muchas veces al pasar rápido se pierden los detalles. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, usted va a encontrar otro detalle interesantísimo allí, que conecta el final del juicio final o el trono blanco con el inicio del cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 20:11 dice la Biblia de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Mire cómo describe ese final de la primera tierra, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, aún la misma tierra, a causa de la maldición que comenzó allá en el Génesis, todo eso va a ser eliminado, va a huir delante de su presencia. 21:1 ya lo leímos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, lo primero que se requiere es que haya destrucción total del actual cielo y de la actual tierra, y esto conectará al inicio de la patria celestial. Segundo, lo que se requiere es creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Aquí lo leímos, Apocalipsis 21:1. Ahora, solo ahí, a grosso modo, vamos a observar la descripción de la patria celestial. Número uno, una de las cosas magistrales que ocurrirá en la patria celestial es que de alguna manera en la tierra ya ocurrió como un ensayo de eso, y es que el Señor, dice la Biblia, que creó al hombre en la tierra y lo sacó y lo puso en el Edén. Hoy en día muchos no creen en la existencia del Edén, precisamente porque solo hay algunas indicaciones, pero no se encuentra el Edén, porque obviamente el paraíso fue quitado de la tierra, fue sacado. Ahora, de la misma manera como en el tiempo de Adán y Eva hubo una conexión entre la tierra y algo espiritual, donde había un ser espiritual, porque la serpiente era un ser espiritual, donde habían seres con cuerpos de gloria, estaban vestidos de luz. Por eso dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y a pesar de todo eso, estaban allí conectados entre el cielo, entre el paraíso y la tierra. Algo similar ocurrirá en la patria celestial, y esta es que la tierra nueva estará conectada con la nueva Jerusalén, con la ciudad de Dios. Vamos a verlo ya con detalle. La descripción, número uno, ¿qué ocurrirá? Una unión del cielo espiritual, o sea, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, con la nueva tierra. Diga, unión. Es decir, es una conexión. ¿Dónde dice eso, pastor? Pues lo vamos a leer. Una unión del cielo espiritual, o sea, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, con la nueva tierra. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, ese es el cielo, es la morada de Dios, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, se verá hermosísima como cuando una mujer se va a casar. Es decir, de esa manera lo describe, hace una metáfora allí. Luego dice, y oí una gran voz del cielo, he aquí el tabernáculo. Una versión de la Biblia dice, la casa de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Note eso, la descripción de esa unión de lo celestial, de ese cielo nuevo, de esa ciudad celestial con la nueva tierra. Es la unión, Apocalipsis 21:2-3. Ahora, aquí vamos a hacer una aclaración importante. Vale la pena hacerlo en estos últimos minutos que me quedan para quedar allí solo en una primera parte de la descripción.
y es que la iglesia, diga, la iglesia siempre ha tenido la esperanza de habitar en esa nueva Jerusalén. Pero note eso, Israel y los salvos del Antiguo Testamento también tenían esa esperanza. Y eso está en la Biblia. Entonces, con la gran diferencia, y ahí es donde vienen siempre los privilegios magnánimes de la iglesia, y es que la iglesia habitará en esa nueva Jerusalén, será su morada, será su casa. Pero Israel tendrá el privilegio de ir, de visitar, porque Dios no los va a dejar con esa promesa sin cumplir. Vamos a ver detalles. La iglesia, si usted va a Mateo capítulo 6, versículos 19, vamos a ir mirando Mateo capítulo 6 y hoy terminamos solo con estas escrituras. Si usted toma notas, por favor tome nota porque hay mucha escritura. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Ya lo leímos. Allí está hablando de que se está incitando a que se haga tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los cielos? La nueva Jerusalén, la patria celestial, la ciudad de Dios. No como dicen los judíos, la santa ciudad Jerusalén, que es la Jerusalén terrenal, sino la celestial, la espiritual. Ahora, número 1, en Mateo 16, 19 al 21. Pero note lo siguiente: Jesús hizo una promesa a quienes iban a ser parte de la iglesia en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Ahí en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice Jesús, hablando en su posición como redentor: en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de su Padre? Está hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ya el lugar está preparado, vendré otra vez y os tomaré, hablando del arrebatamiento, a mí mismo, para que donde yo estoy, aquí ya está hablando no solo como redentor, sino como Dios, porque Él estaba en el cuerpo, pero al mismo tiempo estaba en la ciudad celestial. Dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, la nueva Jerusalén es la esperanza de gloria de la iglesia. Cristo lo prometió, que nos llevaría a esa nueva morada celestial. Y Él se aseguró de prepararnos lugar. Alabado sea el Señor. Pero si nos vamos a analizar un poco la iglesia, Filipenses 3:20, porque no quiero terminar, ya estamos aquí a 5 minuticos. Filipenses 3:20, Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice algo glorioso para la iglesia: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Es decir, somos habitantes, dice, por eso Jesús dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, ellos están en el mundo, pero no somos del mundo. Acá dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mire, para vivir en la nueva Jerusalén no se puede vivir en nuestros cuerpos limitados, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, como Él fue glorificado por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, la iglesia tiene esa esperanza, y desde ya esa esperanza está asegurada, porque se nos llama ciudadanos del reino de los cielos. Diga peregrinos, diga extranjeros. Ya he explicado que la palabra peregrinos y extranjeros tiene que ver con gente que vive en la tierra, que número 1 va camino hacia su verdadera tierra, ese es un peregrino, y extranjeros son los que no viven en su verdadera tierra. Y la iglesia, según la Biblia, es catalogada como peregrino y como extranjero. ¿Por qué peregrino? Porque voy rumbo a mi casa, rumbo a mi patria celestial. ¿Pero por qué extranjero? Sencillo, porque no soy de esta tierra. Hay un diseño desde antes de la fundación del mundo para los salvos. Alabado sea el Señor. Ahora,
En el Antiguo Testamento, los salvos del Antiguo Testamento, llámense los de antes de Noé, después de Noé, Abraham, David, todos estos del Antiguo Testamento también tenían la misma esperanza. Isaías 65:17. Y con estos son 5 versículos más y concluimos. Isaías 65:17. Quiero que lo leamos porque es clarísimo como aún en el Antiguo Testamento esto estaba muy determinado. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66:22 dice, solo un poco más adelante, Isaías 66:22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando la promesa terrenal que les dará de una descendencia permanente, perpetua. Ahora, en Hebreos capítulo 11, ahí encontramos un detalle interesante, y es como con mucho más detalle se nos dice que hubo hombres de fe como Abraham que esperaron en esto. Hebreos capítulo 11 versículos 9 en adelante, la palabra del Señor dice: por la fe habitó, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, esto es de Abraham, está hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran sus hijos, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Versículo 10, póngase en pie y léalo conmigo. Versículo 10. Porque esperaba, léanlo conmigo con fuerza. Porque esperaba la ciudad. Oh, aquí da detalle, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es nada más y nada menos que Dios. Está hablando de una ciudad celestial que en el próximo mensaje estaremos dando de detalles. La medida, el solo kilometraje de lo largo de esa ciudad es excepcional, y usted va a tener que quedarse sorprendido de lo mega. Es decir, ninguna ciudad es tan grande como esa, porque está prácticamente cubriendo el tamaño, el solo largo de esa ciudad, de casi 2 países como Colombia y Ecuador y un poco más. Es decir, el largo de la ciudad va desde La Guajira hasta la parte llegando al Perú. Es una cosa impresionantemente largo la ciudad, de largo, pero dice que así mismo es de ancho y así mismo es de alto. Es decir, es una ciudad que la mente humana no tiene capacidad de construir. Estaba mirando que la muralla china, dicen algunos que se ve desde los satélites hacia afuera, y solamente tiene, pues es muy larga, pero solamente tiene de 5 a 7 metros de ancho los muros de algunas zonas de la muralla china, considerada patrimonio mundial. Pero el solo muro de la ciudad de Jerusalén mide de 65 a 70 metros de ancho. Eso es algo que en la tierra no hay capacidad, no hay forma de poder hacerlo, de describirlo de esa manera. No se puede comparar la gloria, la majestuosidad. Y claro, se explica que el arquitecto y el constructor era nada más y nada menos que Dios. Versículos capítulo 11, versículos 13 en adelante. Miren lo que dice aquellos que murieron con esa esperanza, y no eran iglesia, sino gente que fueron salvos del Antiguo Testamento. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos extranjeros y peregrinos hay aquí? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y no es la patria Colombia ni la patria, no, está hablando de una patria celestial. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, no estaban hablando de su Israel ni de su Palestina, sino de algo más que Israel y Palestina. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es, diga, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Y si se las preparó para los santos del Antiguo Testamento, para Israel, para los salvos en la tribulación, para los salvos del milenio, imagínense los detalles minuciosos que Él fue a hacer para su iglesia, su amada, allí en la Nueva Jerusalén. Dios nos va a sorprender, es decir, aquí solamente nos da como los planos de esa ciudad, pero cuando vayamos, los planos nunca se comparan con lo hecho. Lo hecho siempre es superior a los planos. Así que vamos en este momento a darle gracias a Él. Dios y Padre, te damos gracias porque hoy podemos avanzar un poco más en esta serie y en esta enseñanza, mi Dios. Te pedimos, oh Dios, con temor y con temblor, Padre Celestial, que nos enseñes a valorar esa ciudadanía, a vivir como dignos representantes de ese reino superior. Señor, si aquí en la tierra, siendo solo un modelo en pequeña escala de lo que puede pasar en ese reino celestial, Señor, vemos cómo hay embajadas y cómo hay personas que con el solo hecho de ir, y aun cuando ellos hayan cometido crímenes, se meten dentro de una embajada de ellos, el ejército o la policía de esa otra nación ya no los puede atrapar porque están entrando a un terreno de una nueva embajada. Cuánto más, Señor, es si nosotros entendemos que somos embajadores del reino y somos dignos representantes del reino más grande que existe aquí en la tierra. Señor, debemos entender, Padre Celestial, que si hay muchos de los ataques que se han dado sobre muchos cristianos, ha sido porque no hemos vivido como peregrinos ni como extranjeros. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres que amen esta bendita salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Eres digno de gloria y honra. Los conflictos de la vida terrena y dejemos este mundo de aflicción. Entraremos por las puertas de la patria celestial, Nueva Jerusalén. En la nueva Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría al Salvador. En la gran Jerusalén cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría adorando al Salvador. En la gran Jerusalén, el mar embravecido y las olas del perdón siempre agiten nuestra pobre embarcación. Viajando en Cristo llegaremos a la playa celestial. aleluya. Nueva Jerusalén, cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, consagremos nuestras vidas al servicio del Señor. Siempre hablemos de su grande salvación. Si en su viña trabajamos, nos espera un galardón en la nueva. Amén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, en aquel país hermoso donde jamás se dice adiós, gozaremos el descanso sin afán. Cara a cara ya veremos a Jesús que nos salvó. En la nueva Jerusalén cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador. En la gran Jerusalén. Amén, amén, amén. Fuerte ese aplauso al Señor de gratitud